El sermón de esta mañana se titula Dios es Padre. ¿Cuánto creen que Dios es Padre? Amén. Pero antes de comenzar quiero que oremos, así que inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos. Señor, te damos muchísimas gracias en esta tarde por tu amor. Gracias, Dios, porque tú eres nuestro Padre, porque tú te has manifestado hacia nosotros por medio de tu Hijo, quien nos ha mostrado tu paternidad. Nunca antes nadie sobre la faz de la tierra te había llamado Padre por conocimiento, sino que ahora nosotros tenemos la oportunidad de llamarte así por cuanto te conocemos así. Gracias por ello, Señor. Te pedimos que este día tu palabra, que es enviada para con nosotros tus hijos, y realmente cumple el propósito por el cual tú lo haces, tú lo envías, y que tú seas glorificado hoy y por siempre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién necesita un esposo? Ser madre soltera puede ser increíblemente beneficioso para las mujeres. Eso escribió realmente Tamala Edwards en la revista Times del 28 de agosto del año 2000, quien en esta edición y cuya portada la están viendo, ella habló y escribió acerca de que ninguna mujer realmente necesita de un esposo para criar a sus hijos. Pero lamentablemente cuando ella defiende esa postura feminista radical, ella sin saberlo entonces le está diciendo al mundo que entonces los hijos pueden ser muy bien y pasarla muy bien en la vida sin ningún padre sobre ellos. Qué triste es que hoy, ya sea por negligencia masculina o ya sea por un liberalismo femenino, al final de este día domingo en toda América, más del 45% de los niños que hay en toda América se van a ir a la cama sin decirle buenas noches a papá, porque no hay papá en la casa. Y es triste y es lamentable que en nuestras sociedades hoy en día no solamente se sufre de la irresponsabilidad paterna, sino que también se ha perdido el respeto, casi por completo, del precioso concepto de lo que es la paternidad. No solamente vemos eso nosotros en las familias, sino que veámoslo también, por ejemplo, lo que causó el haber anunciado que iba a haber un asueto nacional en nuestro país por el Día del Padre. Muchos sectores se molestaron y dijeron de que no, que eso es garandería, que para qué poner vacación. Otros se burlaron y hicieron chiste y dijeron de que cómo era posible que hicieran asueto nacional por Día del Padre. Y otros sectores simplemente ellos dijeron que no era algo digno el ser papá, el Día del Padre no era algo digno como para ser celebrado. Y es que algo que demuestra esas diferentes actitudes con respecto a ese día es que vemos que cuando se pierde el respeto, la admiración y la confianza en la paternidad, quien pierde realmente es la familia. Y cuando pierde la familia, quien pierde es nuestra nación. Los que perdemos somos todos nosotros como salvadoreños, cuando para nosotros no es tan importante el hecho de reconocer la paternidad de un hombre. Y el hecho de nosotros de burlarnos o de menospreciar o de pensar que la paternidad de un hombre está por debajo en importancia que la maternidad de una mujer, está llevando no solamente a un desastre familiar, sino que realmente demuestra que ya estamos nosotros siendo hostiles no a la paternidad masculina, sino a la de Dios. Porque lamentablemente nosotros, de ser escépticos y hostiles a la paternidad masculina, a la paternidad de los hombres, hemos pasado a ser escépticos espirituales y hostiles hacia Dios. Y es que si hay un nombre, hay un título sobre el cual Dios se da a conocer mayormente en el Nuevo Testamento, pero es en toda la Biblia, se da a conocer precisamente como Dios, es como un papá. Y Él se presenta como un padre, no como cualquier padre, sino como aquel único padre que usted y yo realmente necesitamos cada día en nuestra vida. Aunque tengamos 60, 70, 80, 90 años, cada uno de nosotros cada día necesita de Dios como Padre. Dios es Padre, mi amada familia. Dios es Padre, pero eso no significa que Él sea su Padre.
pero Él sigue siendo Padre. La Biblia le llama a Él que Él es Padre eterno, dice Isaías. El mismo Dios se llama a sí mismo como Padre eterno. Pero el hecho de que Él sea eternamente Padre no significa necesariamente que Él sea su Padre. Pero Él sigue siendo Padre y eternamente es Padre. Por eso es que Dios, cuando Él teniendo muchos nombres en la Biblia y muchos títulos, qué interesante es que el que Él escogió para manifestarse al mundo a través del Hijo es Papá. Él no viene y se presentó a través de Jesús. Jesús no vino al mundo para manifestar a Dios como mujer, para manifestar a Dios como mamá, como tío, como abuelo de nosotros o como el Creador. Él lo manifestó y Jesús lo enseñó como nuestro Padre. Y qué interesante, porque yo no sé cuál es el concepto que usted tiene de papá, por ejemplo. Tal vez para usted, cuando escucha la palabra papá, papá es alguien enojado, amargado. Tal vez los recuerdos que usted tiene de papá es aquel hombre que nunca estuvo en la casa, aquel hombre serio que algunas veces se reía solo en su cumpleaños, tal vez se reía y que ahí nunca se rió. Tal vez para ustedes, yo no sé cuál es el sentimiento que le da a usted cuando escucha la palabra papá. Tal vez para algunos es un sentimiento de vergüenza, otros de rencor. Tal vez en otros es un sentimiento de inseguridad, de temor, de dolor. O posiblemente es un sentimiento de amor, un sentimiento de gratos recuerdos, o un sentimiento de gozo y de alegría, o de admiración, de consejo, de apoyo. No sé cuál es su concepto que usted tiene de papá o qué sentimiento se le viene, pero lo que sí yo sé es que el Padre tiene tanta influencia sobre nosotros los seres humanos que solo su ausencia en un hogar o solo su presencia marca la personalidad de esos niños. Hoy en día hay una gran queja, justa obviamente, por la gran irresponsabilidad que muchos padres han demostrado tener en el transcurso de los últimos años en El Salvador. Pero no podemos negar que esa misma queja demuestra la gran influencia que papá tiene en un hogar, que los hombres tenemos cuando somos padres de familia, sea con nuestra presencia o sea con la ausencia. Pero los papás influencian y marcan la personalidad de cualquier persona, sea hombre o sea mujer. Por lo tanto, debemos de entender que ser padre es algo sumamente más que especial. Es algo trascendental en la vida de los hijos. Por eso que no es de extrañar que Jesús, la manera en que Él vino a presentar a Dios es como papá, porque si algo marca nuestra personalidad como hijos de Dios, si algo provoca que nosotros mantengámonos firmes en el cristianismo y entendamos la relación de intimidad que tenemos con Dios, es entender que Él es nuestro Padre. Cuando Jesús se le preguntó, por ejemplo, sus discípulos le dijeron que si les podían ellos, que si Él podía enseñarles a orar a ellos, Jesús, ¿qué fue lo primero que Él nos enseñó? Que teníamos que llamarle a Dios todos los días. Padre, ¿qué? Nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no se mostró como mamá? ¿Por qué no se mostró como tío, como abuelo? ¿Por qué se mostró como papá? ¿Qué hay en el Padre? ¿Qué hay en la paternidad como tal? Que Dios se mostró como Padre. Y quiero que entendamos que en la Biblia Dios se presenta con características femeninas para explicar algunas cosas, viendo a la mamá como ejemplo, como la gran metáfora del amor de Dios, viendo a una madre. Él presenta características como de una mamá para entender el amor que Él tiene por nosotros, características femeninas, por ejemplo. En la Biblia se nos menciona que Dios nos llevó en su vientre, dice. Desde que estábamos en su vientre, dice. También dice la palabra de Dios que Él nos amamantó como madre amamanta a sus hijos. También dice la Biblia que Él nos consuela como una madre consuela en sus piernas y sus brazos a sus hijos. Nosotros sabemos que Dios es asexuado porque Dios es espíritu. Amén. Amén. Dios no es hombre, no es mujer. Pero Él presenta características de mujer en muchas partes de la Biblia para que nosotros entendamos de alguna manera rasgos de su carácter. Pero qué interesante que Dios, pudiendo haber hecho eso, una vez viene y Él encarna, el Hijo encarna precisamente en este mundo. Él ya no se presenta como mujer. Él nunca nos pidió que le llamásemos madre. Es más, nunca se llame madre eterna, sino que Él se presentó como nuestro Padre. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa honra?
¿Por qué ese título? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de la paternidad? Que Dios se presenta como Padre. Es impresionante poder reflexionar sobre esto, porque cuando Jesús nos presenta a Dios como Padre, lo que Él nos quiere dar a entender es que Dios es un ser que está cercano a nosotros. Dios lo que se da a conocer como papá es esa relación profunda, íntima, misteriosa que nosotros los padres tenemos con los hijos. Al presentarnos Jesús a Dios como Padre, Jesús lo que nos está diciendo es que nuestro Dios es un Dios vivo, que Él es un Dios que está todo el tiempo dispuesto a ser conocido. Nos presenta un Dios que puede ser amado, un Dios que no es impersonal, sino un Dios profundamente personal. Nos enseña que podemos practicar a Dios como Padre, podemos conocerle, podemos confiar en Él, podemos contarle nuestras luchas como cuando un hijo le cuenta sus luchas a su padre, podemos contarle de nuestros fracasos, podemos confesarle nuestros pecados como cuando un hijo le confiesa sus problemas a su padre, porque sabemos que siempre vamos a encontrar ese amor, esa comprensión y ese perdón que como Padre, en su naturaleza, Dios está dispuesto a otorgarnos cada día que le buscamos. Si por una razón Jesús nos vino a dar a conocer a Dios como Padre, es porque la Biblia nos enseña que Él vino a rescatar lo que estaba perdido, amén. Pero nos presenta como un Padre porque no es que Dios vino a buscar lo que se había perdido como cuando alguien pierde las llaves de su casa o las llaves del vehículo. Dios no vino a buscar como que algo material se le perdió. Él vino como cuando un padre ve que su hijo se le ha perdido en una feria, yo no sé dónde, y con aquella aflicción, con aquel dolor, con aquel ímpetu, con aquella garra, con aquella valentía, Él vino a salvar lo que se le había perdido porque son sus hijos. Y Jesús lo presenta como un Padre poderoso, un Padre amante, un Padre misericordioso pero a la vez justo, un Padre de bondad pero a la vez justo, un Padre lleno de amor pero a la vez justo. Y menciono mucho la palabra justicia porque cuando Jesús viene y nos muestra el amor del Padre, siempre nos habla de su justicia, porque el amor de un papá es muy diferente al amor de una mamá, muy pero muy distinto. Son diferentes pero son complementarios. Es decir, Jesús nos muestra de tal grado el amor del Padre que por eso su discípulo amado Juan, en su primera carta, ya siendo un anciano, él escribe acerca de Dios como Padre lo siguiente en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, diciendo: mirad, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuán grande amor nos ha otorgado al Padre. Qué gran mandamiento Dios le da a esta nación que tanto se queja y que tanto aqueja la responsabilidad paterna. Mirad el grande amor de Dios como ¿qué? ¿Como qué, mi familia? Como Padre, no como madre. ¿Como qué, mi familia? Como Padre. Mirad, observen, este es el mandamiento. Miren cuán grande amor es de Dios el Padre. Mirad y observad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Qué tan grande es el amor de Papá Dios. Qué tan grande es el amor de aquel Abba Padre. Dice, para que seamos llamados ahora como hijos de Dios. Y es que si hay un lugar en donde nosotros tenemos que voltear a ver para entender el amor de Dios, no como madre, de Dios como Padre, es en la cruz. Y es que qué interesante es que dice la Biblia que Dios muestra su amor como Padre precisamente llamándonos y haciéndonos hijos de Él, hijos de Dios. Y nosotros pudiésemos pensar obviamente en la gracia, pudiésemos pensar en la bondad de Dios, y está bien que pensemos en eso, pero precisamente lo que resalta el versículo más que la gracia es algo, la justicia. Porque para usted y para mí el amor del Padre es gratuito, pero para Él amarnos de esa manera, rescatándonos de ser pecado a ser hijos de Dios, le costó entregar su propio ¿qué? Hijo. Para usted es gracia, para Dios es justicia.
Porque Él tuvo que entregar a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario. Porque justamente la ley demandaba la muerte del pecador. Y Jesús vino a morir por usted y por mí, una muerte vicaria. A Dios le costó todo, a nosotros no nos costó absolutamente nada. Pero tan grande es el amor de un padre, tan grande es el amor de Dios como papá, que Él estuvo dispuesto para rescatar a sus hijos perdidos, entregar a su Hijo unigénito. Qué gran amor es del Padre. Un amor justo, pero un amor grande. Un amor santo, pero un amor justo. Justo. ¿Sabe por qué digo esto? Porque Dios como Padre, Él es creador. Dios como Padre, Él es líder. Él es soberano. Él es autoridad, comprometido. Él es protector, proveedor, amante de sus hijos. Quien les enseña a nuestros hijos, a nosotros como hijos, nos disciplina, nos corrige con misericordia, pero con justicia. Y es que menciono esto porque nosotros muchas veces no logramos entender cómo es el amor de un papá. Todos los papás que están acá no me dejarán mentir cómo es el amor que nosotros sentimos con nuestros hijos. Es muy diferente a la mamá. Nosotros por dentro nos reímos, nos gozamos de ver cómo es nuestra esposa con nuestros hijos. Pero nosotros no podemos emular el amor de una mamá. Nosotros somos padres y nuestro amor lo que busca es la justicia de los hijos. Una mamá, por ejemplo, puede tener al peor hijo del mundo y siempre le va a mandar sus panes de frijoles cuando va a trabajar. Y el tipo puede ser el peor hijo del mundo, pero para un papá el amor es diferente. Porque cuando ve que su hijo es el peor hijo del mundo, ¿sabe lo que hace el tata? Lo disciplina, lo corrige, habla con él. Y lo que el hijo no entiende no es que papá no sea misericordioso, es que el amor de un padre busca la justicia, no de uno, la de los hijos. Que ellos sean justos ante Dios. Y es que no hay mayor privilegio para un padre que enseñarle justicia a sus hijos. Y digo esto porque cuando Jesús vino a este mundo a enseñar todas las cualidades de Dios, si algo mostró Jesús con vehemencia es la paternidad de Dios. Si Él buscó demostrar al mundo cuán amor, cuán grande, cuán personal es nuestro Dios, pues lo enseñó a través de su paternidad. Y es que ser padre es algo diferente a ser tío, a ser abuelo, a ser mamá. Es una relación íntima, inexplicable. Yo no sé, pero es diferente. Mientras la mamá apapacha a todos sus hijos y todo el tiempo besa y abraza a un papá, es diferente. Un papá, para uno como hijo, sentir el abrazo de un padre sobre el hombro es quizá mucho más firme que 1000 besos de mamá en el día. Uno quizás con la mamá, espérate, y la mamá besándola a uno, tal vez, no sé. Pero con el papá es diferente. El papá solo le hace a uno y uno se siente apoyado solo con la mirada del papá, aquella aprobación que uno siente del padre. Qué especial es eso. Se lo digo porque si algo mostró Jesús, es esa relación inexplicable, misteriosa, pero profunda y potente de Dios que tiene con nosotros como Padre. Mire, mi hijo es el de la camisa, ¿verdad? El del gorrito. Vale. Cuando él vino en el primer culto y estaba cantando, después del culto, cuando terminó el primer culto esta mañana, le dijo a mi esposa: mira mami, yo no quería pasar. Le dijo: ¿por qué? Es que mi papá bien serio, le dijo. Y cuando estuve arriba, él no se rió de mí, me dice, no me sonrió. ¿Qué creen ustedes que hice en el segundo culto? Y así en toda la canción. Y solo a él mirándole, a mi hija nada, ¿verdad? Mi hija no me dijo eso, mi hija feliz estaba ahí. Pero ¿por qué mi hijo? ¿Por qué el varón? Es una relación inexplicable. Un papá con una mirada, con una sonrisa, con una palmada, con un beso, es más profundo incluso muchas veces que el de una madre. Impresionante. ¿Sabe por qué digo esto? Porque nosotros no entendemos muchas veces el gran privilegio que tenemos nosotros de llamar a Dios papá y de entender que Dios es papá. Porque ¿sabe usted que no hay ninguna religión en el mundo que le diga papá a Dios? Solamente los cristianos.
Es más, ni los judíos le llaman jamás a Dios Padre. No pueden llamarlo porque no entienden cómo Dios es como papá, porque nunca han tenido la revelación de Dios como Padre. El único que puede revelar a Dios Padre es Dios Hijo. Los judíos hasta el día de ahora a Dios le llaman el Creador, le llaman el Trascendente, le llaman el Todopoderoso, le llaman el Eterno, pero no le llaman papá. Y ni pueden llamarlo papá. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento del Dios el Hijo, aquel único que tiene el derecho de revelar a su Padre, porque salió del seno del Padre. Pero usted y yo sí. Qué grande privilegio tenemos, que nosotros podemos llamarle a Dios Padre y entenderlo y conocerlo como papá, experimentar su soberanía, su justicia, su misericordia, su disciplina que tanto duele, pero también su amor y cómo Él nos levanta, cómo Él nos ayuda, cómo Él nos sostiene, cómo Él nos provee de seguridad, de amor, de provisión material y espiritual. Qué especial es entender que Dios es nuestro Padre. Amén. Y por eso es que es un privilegio para nosotros. Es un privilegio para nosotros entender este día y recordar que Dios es Padre. Dios es Padre. Y por eso Jesús vino a glorificar a su Padre. ¿Cómo? Dando a conocer su nombre. Cuando vino Jesús al mundo, Él vino precisamente para dar a demostrar quién es Dios como Padre. Por eso Jesús le dijo a Felipe. ¿Qué le dijo Jesús a Felipe cuando le preguntó a Felipe? Mira, ¿nos puedes mostrar al Padre? ¿Qué le dijo Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque ver obrar a Jesús, hoy que estamos hablando en esta serie, ¿y quién es este? Acerca de los milagros de Jesús, podemos entender algo, que ver los milagros de Jesús es ver obrar ¿a quién? Al Padre. Oír las palabras de Jesús es oír las palabras ¿de quién? Del Padre. Porque Jesús vino a mostrar, a revelar al Padre, a ese Padre amante, a ese Padre misericordioso, bondadoso, pero también justo y airado. Por eso es que nosotros los papás somos tan diferentes con las mamás. Porque nosotros si por algo Dios nos ha delegado ser papás, es para poder demostrar y reflejarle al mundo de alguna manera esa paternidad tan especial que Dios tiene para con nosotros. Y es que por eso el único que nos puede mostrar a nosotros, a usted y a mí, cómo es Dios como Padre, su nombre es Jesucristo. En Juan capítulo 14, versículo 9 al 10, Jesús dijo: Jesús le dice: tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. El Padre que mora en mí es el que hace sus propias obras. Es solamente a través de Jesús que el Salvador y que la familia salvadoreña y los hogares salvadoreños pueden conocer verdaderamente la paternidad. Es solamente en Jesús que nosotros conocemos el amor de Dios como Padre, la misericordia de Dios como Padre, la bondad de Dios como Padre, la paciencia de Dios como Padre, la justicia de Dios como Padre, la disciplina de Dios como Padre, la ira santa de Dios como Padre, la compasión de Dios como Padre, el perdón de Dios como Padre, la pasión de Dios como Padre. El misterio de ser Padre solo podemos conocer a través de Cristo Jesús. Por eso Jesús se llamó a sí mismo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo luego: nadie, ¿qué dijo luego? ¿Viene a quién? Al Padre, si no es a través de quién, de Él. Jesús no es el Padre, Jesús es el camino para llegar al Padre. Jesús no es la meta del cristiano, Él es el camino para llegar al Padre. La meta es la gloria del Padre. Jesús vino a revelar al Padre porque la meta de Jesús es darle gloria al Padre. Y al darnos a conocer el nombre del Padre, que es Jesús, que es el mismo nombre que se le dio a Él, precisamente cuando nosotros creemos en Jesús, glorificamos, honramos a Dios como Padre. Porque es a través de Jesús que le podemos llamar a Dios Papá. Es a través de Jesús que se nos dio un espíritu por el cual clamamos: Abba Padre.
El Padre es honrado. Jesús es el camino para llegar al Padre. La meta no es Jesús en sí mismo. Claro que Él es nuestro Salvador. No hay otro Dios Salvador excepto Jesús. Pero Él es el camino para llegar al Padre. La meta es poder honrar y glorificar al Padre eternamente, pero a través del Hijo eternamente. Porque el Hijo es el que glorifica al Padre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, Filipenses 2, que Jesús es Dios, para gloria de Dios, ¿qué? Padre. Todo lo que hagamos en Jesús, le servimos a Jesús, oramos a Jesús, cantamos a Jesús, predicamos de Jesús, para gloria de Dios Padre. Qué impresionante es poder entender que por eso Jesús todo el tiempo nos mostró al Padre. Porque la meta es el Padre. El fin es el Padre. El que usted y yo podamos entender esa relación inexplicable, misteriosa, eterna y trascendental de Dios como Padre. Hoy en día, aquí en El Salvador se menosprecia la función paternal de los hombres. Hoy en día se burlan de nosotros los hombres por la gran irresponsabilidad paternal que ha habido en los últimos años en El Salvador. Pero yo me pregunto, ¿acaso el resultado del menosprecio hacia los padres es únicamente por la irresponsabilidad que los hombres hemos mostrado en El Salvador? ¿O no más bien es reflejo de aquel pecado que nosotros los seres humanos como salvadoreños tenemos, de rechazar aquel medio único de conocimiento de Dios como Padre, su nombre siendo Jesús? En otras palabras, ¿cómo queremos nosotros como salvadoreños, por ejemplo? ¿Cómo queremos nosotros que haya padres responsables si nosotros mismos no somos responsables en rendirnos a Jesús como una nación? Nadie puede conocer, jamás va a conocer a Dios como Padre si no conocemos primero al Dios Hijo. ¿Y cómo queremos conocer al Dios Hijo si ni siquiera somos responsables de la enseñanza de Jesús en el día a día? ¿Cómo queremos nosotros que haya padres responsables como país si no queremos conocer a Dios Padre por medio del Dios Hijo? Y mientras El Salvador siga rechazando el conocimiento del Salvador del mundo, que es Jesús, seguirá rechazando el conocimiento del Dios Padre. Y mientras sigamos rechazando entonces el conocimiento de Dios Padre, jamás El Salvador tendrá la oportunidad de tener padres responsables. Porque el único modelo que tenemos nosotros los hombres para entender lo que es ser un padre responsable es Dios. Al final, la responsabilidad de padres irresponsables somos nosotros. Si tan solo nosotros como iglesia nos levantásemos a proclamar el evangelio de la gloria de Jesús para que éste nos muestre al Padre, entonces los hombres tendríamos la oportunidad de entender y emular a nuestro Padre Celestial. Pero simplemente nos quejamos, y cada vez que nos quejamos, cada vez nos ahondamos mucho más en la porquería de la queja, en la porquería de la injusticia, cuando realmente la injusticia que se está cometiendo es el privar a nuestros hijos, hombres y mujeres, de que conozcan a Dios como Padre a través de Jesús, el Hijo. El cristianismo realmente es una gran familia. Bueno, de hecho Dios le llama a la gran familia de Él. Amén. En donde Él es Padre. Y nosotros somos los hijos de Dios. Es a través de Jesús, por medio del Espíritu Santo morando en nosotros, que somos hechos hijos de Dios. Por lo tanto, si usted rechaza el conocimiento de Jesús, usted lo que está rechazando es el conocimiento de Dios como Padre. Dios es Padre. Dios es Padre. Y Dios, precisamente como Padre, Él es el que conoce su vida. Él lo conoce por nombre. Lo conoce por nombre, tiene contados los cabellos de su cabeza. ¿Por qué? Porque Él es Padre. Los padres conocemos a nuestros hijos, conocemos sus sueños, sus anhelos, sus debilidades, y aún así les amamos, les fortalecemos y les proveemos. Es igual así Dios con nosotros. Es porque Dios es Padre que Él conoce su nombre, sus anhelos, sus más profundos deseos y sueños. Es Dios como Padre el que precisamente sostiene su vida con su diestra. Es el que le puede proveer a usted de seguridad, de consuelo, de amor, de alimento, de bienes, de aliento cuando usted no tiene aliento, de vida a los que están muertos. No son las cosas, señores. No son las personas las que le dan seguridad a su vida.
Es Dios el Padre. Es Dios como Padre precisamente que le sostiene a usted. Es Dios como Padre que le perdona a usted sus pecados, le ayuda, le levanta, le anima, le aconseja, le lleva, lo levanta con su diestra poderosa. Es Dios como Padre que lo abraza a usted sobre su hombro y le dice a usted todos los días: buen siervo fiel. Eso no lo hace una madre, eso lo hace el tata de la casa. Es Dios como Padre el que nos corrige a nosotros cuando nosotros pecamos, el que nos disciplina fuertemente pero con amor, el que nos corrige con fuerza pero con justicia, el que nos castiga por amor pero con paciencia nos enseña y nos levanta. Es Dios como Padre el que soporta nuestras debilidades con paciencia y fortalece nuestra vida mientras crecemos. Es Él como Padre el que nos perdona eternamente y un día nos llevará a su gloria eterna. Es Dios como Padre el que por su gracia y misericordia hoy podemos decirle a Él: papá. Dios es Padre, mi familia. Dios es papá. Y por lo tanto nosotros debemos de entender que si Dios es Padre, entonces conozcámoslo como tal. ¿Y cómo conocerlo como tal? A través solamente, exclusivamente de Cristo Jesús. Solo Jesús nos puede mostrar al Padre. No es la religión, no es a través de sacramentos, no es a través de filosofías, no es a través de tradiciones religiosas. Es a través de Jesucristo que nosotros podemos conocer a Dios como Padre. Amén. ¿Acaso usted no se ha dado cuenta por qué los seres humanos todo el tiempo andamos desvariados muchas veces? ¿Cuál puede ser también una razón por la cual hay mucha fornicación, adulterio? ¿Por qué varios de los que están aquí esta mañana viven su vida en adulterio, en fornicación constante, en medio de hombres y mujeres, basando su vida en riquezas o en la admiración personal? ¿Por qué varios de los que están acá posiblemente tienen vidas amargadas, solitarias, enojados, irascibles? ¿Acaso no te das cuenta que esa tu condición lo único que demuestra es tu grande necesidad de dirección y de guía de Dios tu Padre? Es que esa es la función de un padre: dirigir, guiar, estorbar, decir aquí vas, aquí no vas, enseñarnos a discernir lo bueno de lo malo, lo justo del injusto, lo pío del impío. Esa es la función de un padre: instruirnos en justicia, en santidad. No, más bien nuestra vida demuestra nuestra grande necesidad de rendir nuestra vida ante nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿por qué seguir rechazando el conocimiento de Jesús? ¿Por qué seguir jugando con conocer a Jesús? ¿Por qué menospreciamos rendir nuestra vida a Cristo Jesús? ¿Por qué seguir confiando entonces en amuletos religiosos, en sacramentos religiosos, en tradiciones religiosas, cuando tenemos claramente cada día la oportunidad de reconocer a Jesús como Dios y rendir nuestra vida a Él, para entonces conocer a Dios nuestro Padre y por fin que nuestros caminos sean enderezados, nuestras veredas allanadas, y a través de todo eso encontrar el verdadero camino una vez más? Esa es la función de un padre: estorbar a sus hijos, instruirlos en verdad, en justicia, en amor, en santidad, en integridad. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará?, pregunta el proverbio. Y precisamente por eso es que Jesús nos enseña a Dios como Padre. Porque si nosotros no entendemos que Dios es Padre, por eso vamos a andar buscando lo que solo el Padre nos da, en hombres, en mujeres, en dinero, en placeres, en tonterías y deseos personales, que lo único que hacen es hundirnos más en el lodo, como que si fuéramos cerdos comiendo de ello, cuando somos hijos, no cerdos. ¿Acaso no te das cuenta que la vida que posiblemente tú llevas, esa vida que tú llevas esperando todo el tiempo que los demás te hagan feliz, acaso no te das cuenta que lo único que demuestra es tu grande necesidad de Dios como Padre? Porque si tú no aprendes a ser feliz en Dios, ¿cómo pretendes ser feliz con un ser humano? Si tú no pones tu deleite en Dios como tu Padre,
difícilmente aprenderás a deleitarte en este mundo. La razón por la cual nosotros muchas veces realmente menospreciamos las cosas de Dios y nos enfocamos en abrazar las cosas del mundo es porque menospreciamos la paternidad de Dios y no queremos reconocer a Dios como Padre. Porque el amor de un padre es diferente al de una madre. El amor de una madre es abnegación completa. El hijo puede estar a punto de romper su vida y la mamá siempre va a estar apoyándolo ahí. Veamos el fenómeno de las maras en nuestro país. ¿Cuántos mareros viven en la casa de mamá? Pero un padre no estaría dispuesto a hacer eso. Un padre es capaz de echar a un hijo y decirle: ¿sabes qué? Cuando estés bien regresa, o cuando quieras ayuda entonces regresa, pero tú así en esta casa tú no puedes vivir así. Yo no quiero asesinos en mi casa. Porque un padre lo que busca no es el beneficio personal. Un padre lo que busca es que su hijo sea un hombre justo, un hombre de bien, un hombre íntegro. Ese es el corazón de un padre. Estorbar el pecado de sus hijos. Asegurarse hasta su último suspiro que su hijo sea un hombre de bien, hombre de verdad. ¿Quién lo hallará? Esa es la preocupación genuina de un padre. Yo no estoy diciendo que la mamá no haga eso, pero es diferente. Por lo tanto, si usted no entiende que Dios es Padre, muy difícilmente entonces usted va a poder dirigir su vida hacia los deseos del Padre. Y la única manera de conocer a Dios como Padre es siguiendo el camino que lo demuestra y que lo revela. Su nombre es Jesús. Amén, mi familia. Ahora, ¿de qué nos sirve, pastor, entender que Dios es Padre? En un día de celebración del Día del Padre, ¿de qué nos sirve entender a nosotros que Dios es papá? Pues bueno, nos sirve de tres maneras. En primer lugar, para los que somos papás. ¿Cuántos hombres en esta mañana nada más son papás? Levanten la mano, los que son padres. Ok, por unos minutos quiero dirigirme a ustedes, los papás. ¿Sabe de qué nos sirve a nosotros entender? Y los jóvenes que están acá, los varones, los hombres, oigan por favor esto. ¿De qué nos sirve a nosotros entender que Dios es Padre y entender sus generalidades como papá? Bueno, lo que nos sirve es para entender que el propósito de un hombre de ser papá es simplemente modelarle a los hijos la paternidad que Dios tiene para con nosotros. En otras palabras, el mayor privilegio de un padre, la misión más importante de un papá sobre la faz de la tierra, es instruir a sus hijos en el temor de Dios. No hay nada más importante para un papá que instruir a sus hijos en el temor a Dios. ¿Qué es lo que hace Dios todo el tiempo? Porque Dios es justo con nosotros. Porque Dios como Padre nos disciplina. Porque Dios como Padre nos estorba. Porque lo que Él quiere provocar en nosotros es temor hacia Él. Amén, mi familia. Y es que sin temor nosotros no pudiésemos caminar. El temor a Dios es lo que hace que usted venga los domingos, que usted ofrende, que usted diezme, que usted sirva, que usted ore a Dios. Es porque usted le teme a Él como Dios. Por eso es que, mire, ¿sabe usted? ¿Sabe lo que la Biblia nos manda a nosotros como padres enseñar a nuestros hijos? No en la predicación de este día, pero quiero explicar algo. La Biblia nos manda a nosotros a instruir a nuestros hijos en la verdad de Dios, en la santidad de Dios, en la justicia, en disciplina y en amor. La pregunta es, ¿por qué Dios nos manda a instruir a nuestros hijos así? Para que ellos aprendan ¿a qué? A temerle ¿a quién? A Dios. Por eso es que nosotros los hombres somos tan diferentes a las mujeres. Porque ser papá, en otras palabras, la misión de un padre es ser la metáfora mundial todos los días del amor que Dios como padre quiere tener con sus hijos. Nosotros los papás somos una gran metáfora todos los días. Se supone que en nuestro obrar y caminar mostremos a nuestros hijos cómo Dios se quiere dar con nosotros como papá, cómo es Dios como padre. Por eso es que nosotros los papás, cuando los hijos están pequeños, nosotros generamos en ellos un temor diferente al de la mamá. La mamá le dice al cipote: niño, bájate del palo de mango que te vas a matar. ¿Y qué hace el cipote? ¿Se baja o se sube? Hasta arriba. Se va hasta el tope. ¿Qué le va a andar haciendo caso a la nana? ¡Niño! ¡Ay! Y entre más grita la nana, más se ríe el cipote.
Pero ¿qué pasa cuando llega papá? Bueno, ¿te bajas o te bajo? ¿Qué hace el cipote? Se baja, casi hasta es posible que se cae el tipo y se tira ahí, pues. ¿Sabe por qué? ¿Usted no ha visto cómo Dios nos ha dado esa voz de mando con los hijos? Que no la tiene la mamá por más que lo practique en el espejo. Niño, quieto. Shh, niño. No pueden las mamás, aunque lo practique. ¿Saben por qué? Porque los hombres fuimos hechos para generar esa imagen de temor que un hijo tiene que tener delante del padre cuando ellos crezcan. La misión más importante de un papá, papás que están acá, hombres que están acá, varones que todavía no son padres, escuchen. Dios nos da el privilegio a nosotros ser papá para poder crearlos a nuestros hijos en temor a Él. Si usted logra que sus hijos le teman a usted de pequeños, cuando lleguen a la edad de la adolescencia, cuando ellos estén en oculto queriendo hacer las cosas malas, van a pensarlo 1, 2, 3, 4, hasta 5 veces antes de hacer algo. Porque el mismo temor que ellos tienen a usted, automáticamente va a comparar a usted en temor con Dios. Si ellos logran temerle a usted de pequeños, cuando ellos crezcan le van a temer a Dios con toda facilidad. Si usted es un hombre, por eso es que Lela dice que hombres que están acá, todos los hombres, no importa su edad, digan conmigo: debo de enseñar a mis hijos verdad, justicia, integridad. ¿Por qué tenemos que enseñar esto a nuestros hijos? Porque si usted le enseña con la verdad, siendo un papá que cumple su palabra, cuando sus hijos le teman a usted, no, mira, es que viene mi papá dijo que si hacía esto, no iba a dar con la vara, por decir algo. Si usted cumple todo eso, su hijo le va a temer a usted, lo va a amar, pero le va a temer. Pero eso es bueno, porque cuando su hijo crezca, ¿sabe qué va a pasar? Que cuando lea algo en la Biblia, que Dios diga, no hagas, ¿sabe qué él va a decir? No debo de hacerlo. A él le va a dar temor pecar en contra de Dios, así como él temía desobedecerlo a usted. ¿Me voy a explicar, mi familia? Ser padre es un privilegio impresionante, porque nosotros somos esa metáfora diaria frente a nuestros hijos del amor, de la justicia, de la disciplina que Dios tiene para con nosotros cada día porque nos ama. Amén, mi familia. Mire, a través del amor de las mamás nosotros podemos conocer lo más cercano, el amor sacrificial de Dios. Pero es a través de este amor, extraño amor de los padres, el que nosotros podemos comprender el temor a Dios lo más cercano posible. Y el amor de una mamá es abnegado completamente, pero el amor de un padre es justo. Es un amor de justicia, lleno de justicia. Que nosotros le queremos enseñar rectitud a nuestros hijos. Y digo esto porque entender entonces a Dios como Padre, a los hombres, nos ayuda a ser padres de verdad para nuestros hijos, que emulan, que reflejan, que metafóricamente reflejan cada día la paternidad de Dios sobre toda la humanidad. En segundo lugar, ¿por qué es importante este día, en el Día del Padre, hablar de la paternidad de Dios? Y aquí voy con todos los que son hijos. ¿Cuántos de los que están acá, hombres y mujeres, tienen a su papá vivo todavía? Levante la mano, no importa la edad que usted tenga, levante la mano. Ok. ¿De qué sirve que usted entienda de manera general que Dios es Padre? Ok. Le ayuda a entender que su papá merece honra, aunque usted piense que no se lo merece. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Sabe usted lo que significa la palabra honrar? Honrar significa asignarle o demostrarle el valor que usted le ha asignado en su corazón a su papá. Y quiero que entienda que la palabra honra no es algo que se da porque se lo merece. La honra es por gracia. Si no, no es honra. La característica de la honra es que se le honra a aquellos, sea que se lo merezcan o no, pero se les da porque se les debe honra. Pues la Biblia dice que hay dos personas en el mundo, lo cual usted como hijo debe de honrar, y ese es papá y obviamente la mamá. Pero estamos hablando del papá este día. Ahora, quiero que comprendamos algo. ¿Cómo honrar a papá? Porque Dios en Malaquías dice: soy padre, soy su papá. Ok, qué bien, pero entonces ¿dónde está mi honra? La pregunta es:
Si usted sabe que debe honrar a papá, aunque usted tenga 50 años en este momento posiblemente y su papá tenga 80, 90, ¿cómo usted puede honrar a papá toda su vida? ¿Cómo se honra a papá en el hogar? Pues bueno, hay una manera muy especial en que la Biblia nos enseña cómo honrar a papá, y es escuchando sus consejos. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el privilegio más grande que Dios le da a un padre es poder aconsejar a su hijo. No hay función más trascendental en la vida de un padre que dar instrucción a su hijo toda su vida. Y en este punto, por favor, todos los que son hijos, volteen a ver, es decir, todos los que tienen papá vivo, volteen a ver para acá, por favor. Yo lamento grandemente cómo hoy en día se confunden y cómo caemos en comparar el amor de papá con el amor de mamá. Y decimos nosotros, es que papá es muy duro, muy enojado. No, es que ya pasó de onda, mi mamá es la buena onda. Mi papá no me entiende. No, entiendan algo. No es que papá pasó de onda, no es que papá no te entienda, no es que papá no te ama. Es que el amor del padre es diferente al de una madre. Quiero que veamos algo. Si algo enseña la Biblia, es que el privilegio más grande del papá es instruir a su hijo. Por eso es que los papás lo que hacen es todo el tiempo hablarle a usted, pero en frases cortas. Es diferente con la mamá. Si usted ya está adulto, le aseguro que su mamá le va a decir: ay, hijito, ahí te mando los jocotillos que te gustan. Hijito, ahí te mando los tamalitos, mira, hijito, ¿qué tal? ¿Tenés frijolitos? Y la mamá está pendiente y todos los días habla y hablan y hablan. Y cuando habla con la mamá es un teque como por 2 horas. Amén, dice. Sí, claro, así es la mamá, que la mamá quiere oír a sus niños. Y el papá no. Uno de papá está callado, silencio. Pero cuando uno ve algo en un hijo, el amor de uno es justicia. Cuando uno ve algo en un hijo que no es correcto, ahí es cuando habla papá. Hijo, ven. Y uno ya es cuando traga grueso. Y uno dice: bueno, ajá, papá, quiero hablar contigo. Y uno piensa que es una gran hora, vaya, completa. Esto. Salud, hijo. Y uno se queda. Mientras mamá habla 2 horas, papá habló 5 minutos. Pero esos 5 minutos, hay de aquel que no los considere en su vida. Porque no hay mayor privilegio de un padre que instruir a su hijo en justicia, como también no hay mayor honra que un hijo le pueda dar a su padre que escuchar los consejos del viejo. Porque para ti, que tú piensas que tu papá ya pasó de moda, te tengo una noticia. Para ti, esos consejos pasaron de moda. Para Dios, son mandamientos que tú tienes que considerar para tu vida. ¿No me creen? Mire, en el libro de Proverbios, que es bien especial el libro de Proverbios, es interesante porque Dios se presenta como Padre. Y en el libro de Proverbios lo que hace es personificar a la sabiduría. ¿Usted no se ha dado cuenta cómo la sabiduría habla como que fuera una persona en Proverbios? ¿Cuántos habían notado eso? De que la sabiduría habla como que fuera una persona. Ahora, si usted lee bien, la sabiduría, aunque sea un nombre en femenino, no toma la figura de una mujer, toma la figura de un hombre. Y no de cualquier hombre, sino de un padre. Por lo tanto, Proverbios es un libro que todo varón debe de leer, porque Dios se presenta como padre y habla como padre y demuestra la función de un padre, pero a la vez demuestra cómo un hijo puede honrar a su padre toda la vida. Entonces la pregunta es: ¿cómo un hijo honra a su padre toda la vida? Solo quiero tomar algunos ejemplos de los primeros 7 capítulos, un versículo por capítulo, para que veamos cómo está saturado Proverbios de lo que debe de ser un padre, pero también de lo que un hijo debe de ser hasta que su papá, aunque sea de 100 años o más, Dios se lo lleve. ¿Cómo usted como hijo o como hija puede honrar a su papá? Bueno, Proverbios 1, versículo 7 dice, para empezar: el principio de la sabiduría es el temor al Señor, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Ok, aquí Dios habla de una verdad y dice que el principio para que usted sea sabio y adquiera el conocimiento sabio de Dios es que usted le aprenda a temer primero a Él.
¿Amén, mi familia? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok, bye. Entonces, primero tenemos que aprender a temer a Dios para poder conocerle sabiamente a Él. Se le teme para poder adquirir sabiduría. Ahora, dice, pero los insensatos, ¿qué desprecian? La sabiduría, pero también ¿qué? La instrucción de ella. Entonces fíjese bien, el versículo está diciendo que si el principio de la sabiduría es el temor al Señor, lo primero que usted tiene que aceptar es la instrucción que Dios le da a usted para que usted le tema a Dios. La pregunta es, ¿quién es el responsable en una casa de instruir a los hijos en el temor de Dios? Esto lo dice el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 8? ¿Quién es el responsable? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones las enseñanzas de tu madre. Y la palabra instrucción y la palabra enseñanza son dos palabras muy distintas en hebreo. La instrucción está hablando de la dirección total del hogar, de las leyes mayores. Y la enseñanza habla de enseñar aquello que ya papá dijo. Entonces, lo que está diciendo la Biblia en primer lugar, ¿cuál es la función principal de un padre? ¿Qué tiene que hacer un papá todos los días? Instruir al niño en su camino. Ahora, pero ¿cuál es la mayor honra que un hijo le puede dar a su padre? ¿Qué dice al inicio? Dígale que está a su lado, oye, hijo mío. No hay mayor honra que un hijo le da a papá que oírlo cuando éste habla y quedarse callado, porque papá es el que está hablando. Como decía mi abuelito, cállese la trompa. Es que cuando papá habla, sabiduría va a salir de esa boca. ¿Sabe por qué? Es que uno de hombre no quiere malgastar las palabras. Uno lo que quiere decirle a sus hijos es directo, al grano, lo que él debe de saber. Uno no va a andar correteando a los hijos. Uno de papá no lo hace. Uno no va a andar con el cincho en la mano todos los días para no. Uno lo que hace es hablar a los hijos. Y la mayor honra que un padre pueda recibir es que su hijo le ¿qué? Le oiga. Esto dice Proverbio 1. ¿Qué dice Proverbio 2, por ejemplo? Versículo 1 y el 5 dice, ¿cuál es la función de un hijo? Hijo mío, si aceptas mis palabras. ¿Qué dice? Si aceptas ¿qué? Mis palabras. Es la función de un hijo. ¿Cuál es la responsabilidad de un hijo? Aceptar las palabras ¿de quién? Del tata, del papá. ¿Qué pasa si lo hace? Y guardas mis mandamientos dentro de ti, entonces entenderás el temor al Señor y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cómo usted como hijo quiere hallar el conocimiento de Dios si usted no acepta el consejo de su propio papá? Porque su papá, y una vez más lo digo, nosotros los hombres no malgastamos las palabras, por lo menos no buscamos malgastarlas. Como papá sabe qué es lo que nosotros hacemos. Hablarle poco a nuestros hijos, pero potentes. Y al final nosotros no pretendemos nuestra propia justicia. Lo que queremos es que ellos se sujeten a la justicia de Dios. Proverbios 3, una vez más el versículo 1, ¿qué dice? Hijo mío, no olvides mis enseñanzas. ¿Qué tienen que hacer los hijos? Y tu corazón guarde mis mandamientos. Hijo mío, no olvides mis ¿qué? ¿Qué tienen que hacer los papás? ¿Y qué tienen que hacer los hijos? Oír. No olvidar. Por eso dice también Proverbios 4, 1 al 2. Oíd, hijos, la instrucción de un padre, y estad atentos para adquirir entendimiento, porque os doy buena doctrina. No abandonéis mis enseñanzas. Jamás el consejo de un padre, por duro que sea, porque eso es lo que se quejan los hijos ahora en Clen, que los cipotes todos tontolones que andan ahí. Ay, que mi papá muy fuerte me habla. Mire, algo que no entienden los cipotes de ahora es que jamás un padre le va a dar un consejo a un hijo para verlo mal. Si uno es firme con los hijos, es porque uno quiere el bien de ellos, hombre. ¿O acaso Dios anda con medias tintas con nosotros como padre? Mira, hijito, fíjate que te quería decir algo, pero es que no sé, es que me da pena decírtelo, fíjate. ¿Así es Dios con nosotros? No.
así quiero las cosas, punto, ya. Ese es Dios como Padre. Por eso que los hombres somos así. No es que faltamos el respeto a los hijos, porque entonces es pecado, pero nuestra firmeza nos lleva a nosotros a instruirlos para su bien. Por eso dice, porque os doy buena doctrina, por eso no mandéis mis más enseñanzas. Y por eso también el mandamiento entonces de Dios para los hijos, Proverbios 4, versículo 10 dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. ¿Cuál es la obligación y la honra de un hijo para su padre? Iglesia, por favor, ¿cuál es? Oírlo. Luego dice Proverbios 4, 20 al 21. Si usted ya está grande, si usted ya piensa que como usted tiene 40, 50, 60 años, tiene 30, ya piensa que su papá ya pasó de moda, ¿sabe qué lo manda Dios? Proverbios 4, 20 al 21. Hijo mío, considera mis palabras. ¿Qué dice? No dice obedecer necesariamente. Posiblemente su papá alguna vez se va a equivocar, pero ¿sabe qué tiene que hacer usted? Como decía mi abuelito, cállese la trompa y considere las palabras de su padre, porque su papá, aunque esté equivocado, ¿sabe lo que está haciendo? Amándolo a usted. Lo está amando. Mire, por eso no es de extrañar lo que le voy a decir. Juan, cuando comienza a hablar del amor del Padre en el Evangelio, capítulo 1, y habla de que el Padre nos amó, nos envió a su Hijo y Él encarnó. ¿Quién fue el que encarnó? ¿Quién encarnó? El Hijo. Pero ¿cómo le llama Juan en el capítulo 1 al Hijo? ¿Qué es lo que encarnó? Cuando el Padre quiso amar al mundo, ¿qué es lo que envió? Cuando un padre ama a su hijo, lo que le da es palabra. Por eso no se extraña. Toda la vida el papá va a tener el derecho siempre de hablar con sus hijos. Esté casado, no importa que sea el más grande de los grandes del Salvador en trabajo, tecnología, lo que sea. Hijo, ven para acá, quiero hablar contigo. Papá va a hablar. Es digno de que sus palabras sean consideradas. Una vez más, lee el versículo. Hijo mío, considera mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu, como dice el Salmo 119, abre mis ojos para que contemplen las maravillas de tu ley. Proverbios 5.1 también, una vez más, ¿cuál es la misión de cómo un hijo puede honrar a su padre? Hijo mío, atiende a mi sabiduría e inclina tu oído a mi inteligencia. Proverbios 6.20. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios 7.1. Hijo mío, guarda mis dichos y atesora mis mandamientos dentro de ti. La función de un padre de familia es proveer de consejos sabios a sus hijos todos los días de su vida. Y no hay mayor privilegio de un hijo que recibir el consejo sabio de su padre. Y no hay mayor honra que un hijo le pueda dar a papá que escuchar esos consejos, aunque para uno muchas veces piensa uno que ya están pasados de moda. Mas no para Dios, mas no para el Padre, que está amando con la palabra a sus hijos. El principal deber de un padre es enseñar a sus hijos la santidad, la integridad, la justicia, la verdad, la disciplina y el amor de Dios todos los días de su vida. Y el privilegio de los hijos, de la niña y del niño, es recibir esta instrucción y atesorarla en su corazón. Por eso Proverbios 10, versículo 1 dice: el hijo sabio alegra al padre. ¿Quién es el tipo de hijo que alegra el corazón de un padre? ¿Qué tipo de hijo, mi familia? ¿Y dónde adquieren sabiduría los hijos? ¿Escuchando cómo? ¿Escuchando a quién, perdón? Al padre. Mire, un papá, cuando ve a los niños aquí cantar, uno se alegra. Ve a los niños, la inocencia de los niños. Tal vez usted viene con papá y usted le dio una corbata para el Día del Padre y uno se alegra. Es bonito recibir regalos.
Tal vez le dan, iba a decir una servilleta, ¿cómo se llama lo que? El pañuelo. Usted pudiera recibir esas cosas de sus hijos. Y uno, por ejemplo, ¿no se ha fijado cuando están chiquitos los niños que le ponen la plantilla de las manitas? ¿Quiénes le hacen? ¿Quién hacen eso? ¿El papá? No, la mamá. Uno lo recibe, uno, qué bonito, qué bonito. Uno, todas esas cosas, uno lo guarda en el corazón, es cierto. Pero no hay nada más fuerte que alegra el corazón de un papá cuando un hijo le dice: sí, papá, te voy a obedecer, gracias. Uno siente que ha cumplido el papel más grande y más importante de toda su vida. Por eso es que un papá, cuando cae en el gravísimo error de pegarle a un hijo con puño cerrado, le aseguro que previamente el hijo retó a su tata: vos callate, viejo, a mí no me vas a decir nada. Y ahí es cuando un papá, cuando le quiebran el corazón a uno. No hay mayor honra que usted le pueda dar a su papá que seguir las instrucciones de su padre, que considerar las palabras de su padre. Así como no hay mayor muestra de honra de nosotros hacia Dios que nuestra obediencia a sus mandamientos. El que me ama, dijo Jesús, guardará mis... Usted ama a su padre. ¿Cuántos aquí aman a su papá? Escuche entonces al viejo. Escúchelo. Considere las palabras de su viejo. Es la manera que un padre ama a sus hijos. Con palmadas, con abrazos, pero con la palabra. Por lo tanto, ¿de qué nos sirve entonces entender que Dios es nuestro Padre este día? Para nosotros los papás, para entender nuestra misión. Para los hijos, para entender cómo honrar al Padre. Pero en tercer lugar, para todos nosotros, con esto quería terminar. Si entendemos este día, que Dios es nuestro Padre, entonces entendemos que necesitamos del amor de Dios como Padre para salvación eterna. Amigos y amigas que nos visitan este día, Dios es Padre, pero eso no significa que Él sea su Padre todavía. Él es Padre y es Padre eterno, pero no significa que sea su papá hoy, este día. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos nosotros nacimos siendo enemigos de Dios, separados de Él por el pecado. Nosotros no nacemos siendo hijos de Dios, nacemos siendo criaturas de Dios, pero nacemos siendo hijos del diablo. Jesús nos llamó así. Desde que usted nació, usted es un hijo del diablo. Y por cuanto hay pecado en usted, usted no es un hijo de Dios. Para llegar a ser un hijo de Dios, tenemos que ser hechos hijos de Dios. No es por voluntad humana. No es que usted diga, sí, yo quiero ser hijo de Dios. No se trata de eso. Es por voluntad de aquel que es el Padre. Por eso Jesús dijo algo potente en Juan capítulo 1, versículo de 12 al 13, lo siguiente: pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la autoridad de ser, ¿qué dice? Hechos. No, ¿de ser qué? Hechos. Porque no una cuestión, usted no nace siendo hijo de Dios, usted nace siendo hijo del diablo. Creación de Dios, sí, pero bajo el gobierno de Satanás y bajo pecado original. Y por lo tanto usted transgrede la justicia de Dios desde que usted nace. Desde que es concebido, usted ya está muerto espiritualmente. Por eso David dijo: en pecado me concibió mi madre. Porque todos nosotros nacemos bajo pecado. Por lo tanto usted es enemigo de Dios. Y siendo enemigo de Dios, no hay manera que usted le pueda llamar a Dios papá, porque Él no es su padre. El diablo es nuestro padre de que nacemos. Sin embargo, nuestro Dios es tan misericordioso y tan Dios de gracia y tan Dios Padre, que Él nos ha provisto a su Hijo Jesucristo para salvación de nosotros. Es cuando usted cree, dice la Biblia, es cuando usted recibe a Jesús. ¿Y qué recibir a Jesús? Dice, pero a todos los que le recibieron, ¿qué recibir a Jesús? A los que creen en su nombre. A esos, a los que creen que Jesús es Dios Salvador, a los que creen que Jesús es el Cristo, a esos Dios les da la potestad de ser hechos, de ser transformados como hijos de Dios. La única manera que usted tiene, el único chance que usted tiene de ser hecho hijo de Dios, de pasar de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios, es cuando usted cree, cuando usted recibe, cuando usted cree
que Jesús es el Dios encarnado, que Jesús es el Dios único Salvador, mientras tú sigas creyendo que esa es su religión, que esas son sus filosofías, que esos amuletos religiosos lo van a salvar, usted sigue siendo hijo del diablo. Pero cuando usted entiende que Jesús es Dios Salvador y usted le rinde su vida a Él, pidiéndole perdón a Él por sus pecados, reconociendo que Él es Dios, entonces en ese momento usted viene a ser hijo de Dios. Dice la Biblia, se le dio la potestad, es decir, el derecho, la autoridad de ser hijos de Dios. Por eso luego dice el versículo 13: los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sino de quién? Usted no va a venir a ser hijo de Dios cuando a usted se le ronque la gana. No es cuando nosotros digamos, yo quiero ser hijo de Dios ahora y voy a ser hijo de Dios. No. Ser hijo de Dios implica entregar nuestra vida a Dios el día que Él nos llama. Y todos los días es ese día que Dios lo llama a ser hijo de Él, a través del Evangelio en Jesucristo. Amigos y amigas, Dios es Padre. Y usted fue creado por ese Dios Padre para Dios Padre. Usted fue creado para conocer a Dios el Padre por medio del Hijo. Usted fue creado para vivir a la sombra de su Padre Celestial. Usted y yo fuimos creados para vivir bajo la protección de Dios como Padre, para vivir en la provisión de Dios como Padre, en la seguridad de Dios como Padre, en el consuelo, en el amor, en la compasión, en el perdón, en la gracia, en la misericordia que Dios como Padre nos ofrece todos los días de nuestra vida. Dios es Padre, y la única manera en que Dios puede ser su Padre íntimo es que si usted cree que Jesús es su Salvador, que Él es Dios y el Cristo que el Padre envió al mundo a morir por nosotros. Si usted cree que Jesús es Dios y rinde su vida a Él y cree en Él como Salvador, entonces usted viene a ser hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque solamente Él es el Dios Salvador. No son las religiones, no es por ciencia ni filosofía que usted viene a ser hijo de Dios, es por medio de Jesucristo. Como dice Jeremías 3:19, yo lo leo, dice: ¿cómo podré ponerlos por hijos y daros la tierra deseable? Mire, antes de seguir leyendo, ¿usted logra ver cuál es el amor de Dios como Padre acá? Él quiere hacerlo hijo a usted. Es que Él dice: ¿cómo yo podré ponerlos por hijos y daros la tierra deseable, la más hermosa heredad de las naciones? Entonces me dije, está Dios hablando, entonces me dije: me llamarás Padre, ¿cómo? Padre mío, y no te apartarás entonces de mí. Dios es Padre, pero la buena noticia es que Él quiere ser ahora su Padre, el suyo, íntimo, para que usted al salir de esta iglesia ahora, usted pueda decirle a Dios: Papá. La única manera en la que usted puede llegar a ser un hijo de Dios es que usted hoy le pida perdón a Jesús, perdón por sus pecados, y lo reconozca a Él como su Salvador personal. Ya no confíe en religiones, ya no confíe en estratagemas de hombres, ya no confíe en filosofías, ya no confíe en esos amuletos religiosos. Deposite su confianza para salvación en Cristo Jesús. Y este día, a partir de ahora, Dios viene a ser su Padre. Amén. El Padre eterno se vuelve nuestro Padre a través solamente de Cristo Jesús. Así que no hay mayor título con el cual Jesús nos mostró a Dios, no hay mayor nombre con el cual Jesús nos mostró a Dios que como Padre. Y por lo tanto no hay mayor intimidad que usted pueda tener con Dios que verlo e intimar con Él como hijo. Y eso solamente a través de Cristo Jesús. Vamos a orar.